Mis hermanos, mi Dios me los bendiga bastante. Que el Dios viviente les bendiga, les levante y que el favor de Él siempre esté con cada uno de ustedes, mis hermanos. Y me da bastante gusto estar con cada uno de ustedes y que tengamos la oportunidad de oír la santa palabra del Señor en su plenitud, que Él nos va a hablar. Siento acá en mi corazón un entusiasmo grande por esta palabra. Y lo que nos trata aquí, de lo que se trata, es sobre Daniel, en el capítulo 6 del profeta Daniel, donde nos habla de este hombre de Dios, que era un hombre poderoso, bajo el reinado de Ciro, el persa, y el reinado de Darío, el medo. Nos habla de lo poderoso que era Daniel, pero cómo quisieron meterle la zancadilla, quisieron tumbarlo los demás gobernantes, y vamos a ver cómo se les volteó el chirrión, como decimos en México. Es hermoso, mis hermanos, lo que vamos a escuchar hoy. Hagan el favor de sentarse porque voy a estar leyendo algunos versículos. Lo cierto que en el capítulo 6 del profeta Daniel nos dice que Daniel era un hombre próspero. En los primeros versículos nos dice que era un hombre poderoso. Había sátrapas, estaban los gobernadores, estaban 3 gobernadores, pero el principal gobernante nos dice aquí, ustedes pueden tener la Biblia ahí y mirar en el capítulo 6, los primeros versículos, nos dice que era un hombre poderoso y el rey pensaba en elevarle y que tuviera poder sobre los demás gobernantes, pero los sátrapas, todos los que ayudaban a los gobernantes, iban a darle cuenta a Daniel. Entonces el rey pensaba darle un puesto poderoso, o sea, mandase sobre todos ellos. Y entonces los sátrapas, los gobernantes, los magistrados, los capitanes, se pusieron de acuerdo para meterle la zancadilla, o sea, para traicionar a Daniel y para que lo bajara de puesto. Y no solamente eso, sino que buscaban la muerte de Daniel. Y me pongo ya a pensar que había una envidia tremenda, había una envidia grande sobre Daniel, de todos estos gobernantes, de todos estos primeros hombres que estaban a cargo en el gobierno de Darío. Había una envidia tremenda porque Daniel era un despatriado. Daniel era un extranjero. Daniel era un esclavo. Y decían, ¿cómo vamos a tener sobre nosotros a un hombre, a un despatriado que gobierne sobre nosotros, que tenga que decirnos lo que tenemos que hacer? Y claro, también le tenían coraje al rey, pero sobre el rey no hacía nada porque les costaría la muerte. Y decían, bueno, vamos a meterle zancadilla a este despatriado. Y entonces vemos aquí, ¿verdad?, que entonces todos estos hombres van con el rey. Y ahí lo convencen para que promulgue una ley donde por espacio de 30 días ningún hombre pueda pedirle a su Dios o pueda pedirle ayuda a algún hombre, sino que solamente que sea en nombre de Darío, del rey, que se pidiese en el nombre de él. Porque claro, lo estaban elevando como si fuera un dios. Y dijo, bueno, está bien, dijo Darío, hagan lo que ustedes tienen que hacer. Entonces nos dice aquí la santa palabra, que entonces estos fueron, ¿verdad? Y como ya sabían dónde estaba Daniel, y sabían que era un hombre justo, ellos sabían quién era Daniel. Y entonces nos dice aquí la palabra, nos dice en el versículo, para leer, en el versículo 19, que Daniel escuchó el edicto del rey. Dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios
como lo solía hacer antes. Oigan, qué valentía de Daniel. Qué valentía de Daniel. Oyó el edicto del rey, que todo aquel que fuera en contra del edicto del rey iba a ser muerto. Iba a ser muerto. Entonces, Daniel lo escuchó. Y en contra de ese edicto, él fue a hacer lo que ordinariamente él hacía. Ir a adorar a su Dios. Abría las ventanas, se postraba y miraba hacia Jerusalén. Miraba, ¿por qué? Porque su añoranza era de volver a su tierra. Y de cierto volverían. De cierto volverían. Y ese era su anhelo del profeta. A mí me llama mucho la atención esto, mis hermanos. Me llama mucho la atención porque era un hombre fiel, Daniel. A él le importaba poco el edicto del rey. Aunque vamos a mirar que Daniel, de cierta manera, amaba al rey. Darío lo amaba. Pero las políticas que habían surgido eran muy malas para el pueblo judío y especialmente para Daniel. Eran muy malas. Cuando las políticas, ¿verdad?, a veces afectan a los hijos. Y eso podemos ver ahorita mucho en día. De todas estas leyes, ¿verdad?, que se levantaron contra muchos hermanos en la fe y muchos que no siguen el camino, ¿verdad? Venimos de otros países, aunque yo ya tengo mis papeles arreglados, pero venimos, ¿verdad? Y de igual manera, ¿verdad? De cierta manera, amamos a esta nación, ayudamos, contribuimos a que sean mejores ciudadanos la gente, al predicar la palabra, a llevar la palabra donde quiera que hemos andado, o en las cárceles donde hemos andado, hemos llevado la palabra del Señor para que sea beneficio para esta grande nación, engrandecer más y más esta hermosa nación. Pero muchas de las veces igualmente surgen las políticas, ¿verdad?, en cierta persecución, ¿verdad?, contra mucha pobre gente. Pero qué hermoso cuando nadie para de hacer lo que tiene que hacer. Pase lo que pase, pero alaba a su Señor y vive de una manera justa. Y vamos a ver qué es lo que pasa con aquellos que se mantienen fieles. Lo cierto que aquí Daniel siguió haciendo lo ordinario. Y eso me llama la atención, porque estamos viendo a un hombre que no le temía la muerte. Estamos viendo a un hombre que amaba a Dios de todo corazón. Y déjenme decirle, aquí Daniel estaba representando al pueblo judío. Estaba representando al pueblo judío. Y por eso me llama la atención, porque Daniel no era solo. Y me llama la atención tanto porque nuestro anhelo debe de ser de asemejarnos al profeta Daniel. Tengamos esa fidelidad para con Dios. Que pase lo que pase, tempestad, adversidad, flojera, puedo decir, lo que sea, cualquier cosa, cansancio, cualquier cosa no nos detenga para que nosotros podamos ser fieles a Dios. Ninguna clase de problemas nos detenga para nosotros poder servir al Rey de Reyes, porque si en realidad nos paran unas cosas en este momento de servir a Dios, unas cosas que no tienen relevancia, les garantizo que cuando venga lo duro, no se van a poder parar firmes. ¿Por qué? Porque cuando somos fieles en lo poco, cuando viene la adversidad grande, de igual manera vamos a pasarlas, porque el Dios viviente de Daniel es el mismo Dios viviente de hoy, es el Dios viviente al que servimos. Y eso tenemos que tenerlo muy en mente y en nuestro corazón. Que no servimos a cualquier diosito, no, servimos al Dios viviente, mis hermanos, al Dios viviente. Entonces lo que estamos mirando aquí es de que Daniel estaba haciendo lo suyo cuando le llegaron acá los traidores. Llegaron y lo pescan y lo ya van a decirle al rey.
Y llegan y les dicen, ¿te acuerdas que tú dijiste esto? ¿Te acuerdas que tú promulgaste un edicto? Dijo, sí, dijo el rey. Digo, sí. Dijo, bueno, lo pescaron, ¿eh? Digo, pues, ¿sabes de qué? Daniel estaba haciendo esto. Lo hemos agarrado. Y claro, hay testigos y todo. Le estoy poniendo unas palabritas yo aquí. Hay de todo, hay testigos y todo de que Daniel estaba quebrando tu ley, no estaba pidiendo en tu nombre, no te estaba a ti alabando. Estoy pegándole palabras, ¿eh? Entonces, cuando acuérdate, una ley persa no puede ser abrogada. En otras palabras, tienes que cumplir con lo hecho, con lo dicho. Entonces nos dice aquí, y para leerle poquito ahí. Entonces respondieron y dijeron delante del rey, Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Y ya lo pescaron. Y dice en el versículo 14, cuando el rey oyó el asunto, le pesó en grande manera y resolvió librar a Daniel. Y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. En realidad el rey amaba a Daniel porque era un hombre justo. Y en vez de enchilarse, en vez de enojarse el rey, porque le estaban pegando en su ego, no te está obedeciendo. Él era el rey. Y en vez de enojarse él contra Daniel, vemos aquí que le duele el asunto. Lo habían pescado en una trampa. ¿Y qué pasó? El rey trató de liberarlo. Durante todo el día estuvo pensando de qué manera librar a Daniel de que no fuera a parar al pozo de los leones. Y estuvo, pero no pudo. Dice, pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron, sépate, rey, que es ley de Media y de Persia, que ningún edicto o ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces no le quedó otra al rey más que mandar llamar a Daniel y que fuera arrojado al foso de los leones. Imagínense, mis hermanos, qué clase de fe de este hombre. La clase de confianza de ese hombre. Yo quiero llegar ahí. Y el deseo, yo creo, de cada uno de ustedes es de llegar a tener esa clase de fe. Y dice que fue traída una piedra y se le selló con el sello del anillo del rey. 2 anillos ahí para que nadie moviera la piedra. Que nadie la moviera. Pero me llama la atención las palabras que le dijo el rey Darío, le dijo a Daniel en el versículo 16. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. ¿Qué nos dice todo esto? Nos dice que el rey Darío había alcanzado a creer en el Dios de Daniel. Que Él te libre. ¡Qué hermoso! Porque el rey, como los demás, vieron el testimonio de Daniel. Lo vieron. Que pasaba lo que pasara, fuera quien fuera él. Él era un hombre firme en su creencia. Él era un hombre fiel. ¿Cómo nos enseña tanto, hermanos, esta palabra? ¿Cómo nos quiere Dios enseñar que seamos fieles en todo aspecto, mis hermanos? Porque ahí estamos siguiendo al Dios vivo, al mismo Dios de Daniel, al mismo Dios, al Dios viviente, pero hoy que ha bajado el vivo Dios hacia nosotros y que nos ha hablado de una manera grandísima, palpable.
Ese fue el deseo del rey. Y nos dice aquí que el rey se fue a su palacio. Aquí no dice que estaba llorando, pero yo creo que estaba llorando, triste. Se fue a su palacio. Y nos dice aquí en los versículos ahí que siguen, que ni durmió. Se fue y se acostó sin comer, sin cenar. Ni tuvo música, porque al de buena vida le gusta todo lo bueno. Oír una musiquita antes de ir a dormir. Oír el violín, oír el arpa, y mientras comiendo, y luego ir a dormir en paz. Y más era lo que hacía el rey antes de ir a la cama. Pero había tenido un día muy agitado el rey. Había tenido un día muy agitado y se fue a la cama sin comer, sin oír su música acostumbrada. Y dice aquí que no pudo dormir, se le fue el sueño. Y creo que en los pocos sueños que tendría eran más que pesadillas. ¡Qué hermoso! Digo, hermoso en la manera en que él se preocupó por Daniel. En la manera en que él se preocupó. Dice aquí en la escritura que llegado la mañana, se levantó y va corriendo al pozo. El rey, imagínense, el rey del imperio más grande del mundo. Bueno, había dos reyes. Estaba Ciro, el persa, rey de Persia, y estaba el Medo, el rey Medo, o sea, de Media, el rey Darío. Aquellos reyes que habían tumbado al reino de Babilonia. El poderoso Señor viene muy de mañana, y creo que en su mente venía diciendo, se lo han de haber tragado los leones. Ojalá que esté vivo, ojalá, creyendo igualmente en que el Dios viviente al que servía noche y día lo hubiera liberado de la boca de los leones. Y nos dice aquí que llegó, y oigan las palabras que le dijo el rey. Oigan, porque estas palabras se oyen de un hombre que en realidad tiene temor de Dios. Y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste. Oigan, y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, oigan, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Y oigan la voz de Daniel. Oigan, entonces Daniel respondió al rey. ¡Oh, rey! El cambio de voz, El cambio de voz de un hombre que en realidad cree en Dios y ve el poder de Dios, donde no hay una voz timbrada, bien timbrada, sin ninguna duda, con denuedo, dice, entonces Daniel respondió al rey, ¡oh, rey! ¡Vive para siempre! Acá estaba bien contento Daniel. Y con los gatitos ahí con la boca cerrada, cosida, Ahí, como unos gatitos inofensos. Dijo, ¡oh, rey, vive para siempre! Y le estaba diciendo no a Dios, Vive para siempre, le estaba diciendo al rey. Porque nosotros tenemos que tener respeto por nuestros gobernantes. Debemos de tener respeto. Y es el gobernante, es el señor presidente. No con desprecio. Es el Señor, porque Dios lo puso ahí. Hay que aprender bastante de todo esto. Dice, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen daño. Porque ante a él, oigan, lo hermoso, y quisiera que esto oigan y se lo graben en su corazón, porque yo me lo he grabado.
Le he dicho a mi Dios que aquí quede esto. Y deseo lo mismo para cada uno de ustedes. Porque ante Él fui hallado inocente. Y aún delante de ti, oh Rey, le gritó, yo no he hecho nada malo. No busquen la gloria de los hombres, mis hermanos. No la busquen porque van a quedar atrasados. Pero no por eso vivamos como queramos, porque tenemos que dar testimonio delante de los hombres. Por supuesto de que somos hijos de Dios. Pero ante todo, aunque no fuéramos aprobados por los hombres, no quiere decir que hagamos el mal, no. Pero aunque no fuéramos aprobados por los hombres, pero lo hermoso de aquí y lo que nos quiere decir Dios, que siempre busquemos ser aprobados por Dios. Buscar el que nos haya el Señor inocentes. Qué hermoso, ¿no? Ante los hombres podemos esconder muchas cosas. Ante los hombres podemos pasar desapercibidos. Ya la hice. No me conocen. Yo hago esto. Pero ante Dios, mis hermanos, todo se mira. Y es lo que buscamos. Que seamos hallados inocentes delante de la presencia del Dios viviente. Como lo fue hallado el profeta Daniel. ¡Qué hermoso! Esto se pone más bueno. Se pone más bueno porque estamos viendo la fidelidad de un hombre para con Dios, pero estamos viendo también la respuesta del Dios viviente para todo aquel que le es fiel. Hermanos, hay promesa, hay fruto para todo aquel que es fiel para con Dios. Hay promesa y la promesa se cumple. Podrán estar 10,000, 20,000, 50,000 a tu izquierda, a tu derecha, pero ningún mal te va a sobrevenir, dice el Salmo 91. Ahí le pegué unas cosas yo. El ángel de Jehová, el ángel de Yahvé, acampa alrededor de todos aquellos que le temen para defender su causa. ¿Qué no dice eso los salmos? El Salmo. Dios está presente. El ser fiel conlleva, mis hermanos, a tener el favor de Dios. No hagamos nada a escondidas. Seamos fieles a Dios en todo aspecto. Es lo que está diciendo el Señor. La iglesia de hoy necesita ser fiel. La iglesia del Señor alrededor del mundo necesita ser fiel. No hay gratitud en mucho cristiano. No hay gratitud. Y se deja de ver en cómo te comportas. En cómo te comportas en tu casa, en tu trabajo, en cómo te comportas tú delante de los hermanos, en los ministerios, en todo se echa de ver. Se echa de ver en la generosidad, en lo que como tú eres, cómo te das a los demás, cómo apoyas a la iglesia monetariamente, de igual manera, si somos justos o somos injustos. El ser un hombre justo, mis hermanos, conlleva a ser un hombre recto, un hombre respetuoso, un hombre que ama, un hombre que comprende las necesidades, un hombre que comprende lo que es la responsabilidad, un hombre que busca no precisamente el beneficio propio, pero busca la gloria y la causa de Dios. Es un hombre, es una mujer que dice, me hago un lado para que la gloria del Señor se manifieste, porque de cierta manera ninguna clase de prueba, tentación nos puede detener de amar a Dios con todo nuestro corazón. Porque no solamente está en juego, mis hermanos, nuestra vida, nuestro testimonio, pero también está en juego la creencia en el Dios viviente de parte de todas las naciones, de toda la gente. Mis hermanos, porque la gloria de Dios se debe de manifestar en los hijos. Se debe de manifestar en los hijos la gloria de Dios.
para que seamos testimonios. Por eso cuando venga la prueba, cuando venga la adversidad, y no me importa de qué índole sea, ustedes permanezcan firmes, llamen a Dios de todo corazón. Párense firmes, porque el Dios viviente no les va a fallar. Y si a una adversidad se levanta, una ley es promulgada, esperen, porque Dios va a manifestar su gloria. Si el Señor permite en una familia, en una persona, en una iglesia adversidad, Él va a levantar, lo ha prometido. Siempre que seas fiel, Él te apoyará. Y en contra de todo pronóstico, Dios te va a levantar. Y no tanto porque tú eres solo, sino por lo que tú representas, donde Dios te ha puesto y lo que Él quiere. Lo que Él quiere. Lo cierto que Daniel era un hombre que amaba a Dios, pero no nomás amaba a Dios, amaba a su pueblo. Amaba a su pueblo. El Señor está llamando hoy en día a hombres, a cristianos, que no solamente amemos a Dios, que nos amemos los unos a los otros, que nos apoyemos, que ya dejemos de hacernos trampas, que ya dejemos de no ayudarnos, que dejemos ya de ser ingratos, que tengamos compasión, seamos compasivos los unos a los otros. Yo me canso de oír gente que me habla, mucha gente por medio del internet, y en la mayoría no hay gratitud para con Dios. Viven su mundo, viven a su iglesita, viven su cristianismo solamente el propio, pero no es el evangelio del cual se ha predicado, no es. Hay ingratitud en muchos. ¿Y todo por qué? Porque no son fieles a Dios. Han descuidado el momento que Dios les dio. Han olvidado de dónde nacieron. Han olvidado que quien los sacó fue el Dios viviente, quien nos sacó del atolladero. Éramos esclavos, éramos pecadores empedernidos. Venimos de allá atrás, pero Dios nos puso enfrente. Y no se nos debe de olvidar jamás, mis hermanos, el favor de Dios. Jamás se nos debe de olvidar. Dice aquí, dice que entonces, una vez de que ya el rey escuchó que Daniel estaba sano y salvo, que no tenía ninguna lesión, nada, ni apestaba a gato, porque dicen que los leones huelen como si, las bocas de los leones huelen como si fueran un ciento de gatos. No olía ningún olorcito a felino, a gato, nada. Menos una lesión. No tenía nada, o menos el olor ese, sino que salió sanito. Fíjense cómo Dios trata a los amigos, cómo Dios los trata, y todavía no termino, porque sigue más bueno. Entonces, ¿qué pasó? Pues se les volteó el chirrión a todos estos sátrapas, gobernantes, capitanes, magistrados, se les volteó el chirrión. Le salió el tiro por la culata, es lo que dicen también, ¿no? Acá el del viejo oeste, o por allá también, aunque no sea viejo oeste. Le salió el tiro por la culata, ¿y qué pasó? Manden traer a todos estos hombres que atentaron contra Daniel. ¿Por qué? Porque Daniel era un hombre justo y su testimonio era veraz. Y mandó traerlos. Y dice, oigan, qué triste a la vez, porque no solamente a los causantes, sino también a sus esposas, a sus hijos, querían traer cualquier cosa, descendencia de esa gente. Y nos dice aquí que cuando fueron aventados al pozo de los leones, nos dice claramente que todavía no llegaban al suelo cuando se oyó el crujidero de huesos, donde fueron destrozados por las fauces de los leones. Los tronaron. Bendito Dios, que si Dios no es justo, mis hermanos, Dios es justo,
Tengamos temor de Dios. Tengamos temor de Dios. Tengamos temor de Dios. Porque Dios es un Dios amoroso. No hay que cuestionar eso. Pero Dios es un Dios justo. Es un Dios justo que también hace justicia. También hace justicia. A ese Dios vivo es al que conozco. A ese Dios vivo es el que conozco. Y es al que le grito, al que le pido ayuda. El que conoce todo lo mío. Pero también es a Dios vivo. Es al que le pido perdón. Y le digo, Señor, la regué en esto, pero ya no quiero hacerlo. Mira, yo sé que no te agrada esto. Aunque sea la más mínima cosa, no te agrada, Padre. Por favor, ayúdame y perdóname. Pero hermanos, no dejen pasar cualquier pecado. Pónganse delante de la presencia de Dios. Porque si ustedes no le ponen una falta que ustedes ya saben, no son niños, usted ya sabe cada uno la falta que tiene, ya lo sabe. Y si dices que no, entonces haces mentiroso a Dios, haces mentiroso a Dios. Pero si tú le pones esa pequeña falta y le dices, perdóname, el Señor va a mirar y el Señor te va a bendecir y el Señor te va a levantar. Pero si no la miras, cuidado. O más bien, haces caso omiso, porque de mirarlo, lo miras. Pero te digo, no sigas así. No sigas así. ¿Quieres llegar al tipo de Daniel? O más abajito, o por ahí. Sé fiel al Señor. Pero nos dice aquí la Santa Escritura, muy claro, que Dios libra a todos aquellos que le alaban, le bendicen. Y entonces, ¿qué pasó? Hay que darle la gloria a Dios. Hay que darle el crédito al Señor por todo lo que hace. Entonces el rey Darío emitió un edicto. Dice, a todas las naciones de la tierra. Era poderoso el Señor. ¿Estaba haciendo a un lado a Ciro el persa? No. Estaban en unión los dos poderosos reyes. Dios había levantado a esos reyes. Y se levantaría a mi siervo Ciro. Dice en otra escritura. Emitió un edicto el rey para que fuera leído y llevado a caballo, ¿verdad? Por jinetes veloces, y fuera leído ese edicto en todos los pueblos de la tierra. Qué hermoso, y déjenme leerlo porque hay que emocionarnos fuertemente con esto. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas. Oigan, ¿y todo por qué? ¿Todo por qué fue? Por Daniel, que fue obediente a Dios. Fíjense, la gloria al rey. La prueba fue permitida para darle gloria al Rey de Reyes. Y lenguas que habitan en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Oigan, de parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la persona del Dios de Daniel. Porque Él es el Dios viviente. Oigan, el Dios viviente. Y permanece por todos los siglos. Y su reino no será jamás destruido. Y su dominio perdurará hasta el fin. Hasta salió profeta escatológico, el rey Darío. ¡Qué hermoso! Dice, Él salva y libra y hace señales maravillosas en el cielo y en la tierra. Y Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Este no era David el que estaba hablando, Era el rey Darío. Era el rey Darío que había llegado a ver la gloria de Dios. ¿Todo por qué? Porque hubo un hombre que se paró firme. El día que nos paremos firmes, mis hermanos, va a ser otra cosa. El día que nos paremos firmes, va a haber testimonio grande y va a haber bendición alrededor. Y yo quiero pararme poquito ahí, diciendo, sí, mi Dios es grande, es maravilloso. El demonio a veces se para con sus planes diabólicos para destruir a un cristiano, para destruir a una familia cristiana, para destruir a una iglesia. Se para el enemigo con sus fauces diabólicas,
tratando de tragarse, destruir una obra. Se para firme, según él, para destruir. Y usa muchos medios. Y sí, muchos hemos experimentado, muchas iglesias hemos experimentado, la iglesia de Dios ha experimentado en todo el mundo esa clase de adversidades. Y parece la pura verdad. Pero bendito, dice a todo aquel que permanece, todo aquel que persevera, porque lo que ha sido levantado por Dios, nada ni nadie, ninguna prueba de ninguna índole puede parar los planes de Dios. Jamás. Siempre que haya hombres que se paren firmes, mujeres que se paren firmes por la causa del Señor y para que sea glorificado su nombre, la adversidad que venga, el problema que venga, sea lo que sea, aun cuando quede solo, lo que sea, va a ser para glorificar el nombre del Señor. Va a ser, y lo va a hacer. Y miren lo que pasó aquí. Y yo se los digo todo esto porque en mi vida ha habido llanto, ha habido días de no dormir y todo. Parecía que se venía abajo, todo. Quedamos unos cuantitos. Y esos cuantitos Dios los ha bendecido. Esos cuantitos que quizás los de afuera no daban nada por ellos. Nada. A eso Dios le plació dejar. Pero vamos adelante. ¿Por qué? Porque no es una obra. No es una obra del pastor Francisco López. No es obra de él. No es. Y siempre lo he dicho. No es. Porque el día que dicen la obra o la iglesia del pastor Francisco no es mía. Porque ese día te estás justificando para no seguir a Dios. Pero cuando miras que es la obra del Dios viviente, entonces te metes con toda responsabilidad. Te metes porque miras que es la obra de Dios. Y contribuyes a su reino. Y miren lo que me gusta, porque de ahí Dios nos ha sacado, Dios nos ha llevado como si fuera sobre alas de águila. Nos ha llevado. Eso nos ha hecho fuertes en nuestro corazón, me ha hecho fuerte en mi corazón. En mi corazón me ha hecho fuerte. Y si yo soy el pastor de esta iglesia, represento a mis hermanos, represento al Señor. Lo represento al Señor. Y lo digo con denuedo, lo digo con entereza, lo digo con sinceridad, de que represento al Señor. Soy un simple hombre, pero represento al Señor aquí. No es obra mía, no. Y Dios manifiesta, mis hermanos, manifiesta su presencia, manifiesta su obra. Porque el enemigo quiere ver destruida la obra de Dios, la quiere ver destruida. Y muchos, como los sátrapas, los gobernadores, los magistrados y los capitanes, querían ver en el suelo, y no solamente en el suelo, pero tragado por los leones, a Daniel. Así muchos, en ignorancia, quieren ver las obras de Dios tumbadas, porque miran al hombre en vez de mirar a Dios. En vez de mirar a Dios, que es el que está antes, está detrás de todo. Y cuando miramos todo eso y nosotros permanecemos y decimos gloria al Señor, qué bueno eres. Y cuando la obra florece, y yo tengo fe y esperanza que esta obra la levantará el Señor, porque la levanta. Y no porque yo lo estoy diciendo, no porque tú lo dices, no porque lo dices. Porque primeramente, antes que decirlo, hay que demostrarlo con nuestras obras. ¡Ay! Es más fácil decirlo de boca, pastor, que esta obra va a crecer. Es muy fácil, cualquiera lo puede decir, que esta obra va a crecer porque Dios me lo dijo. Mejor vamos a decir, esta obra va a crecer porque me meto de lleno y soy obediente al Dios viviente y soy obediente a la iglesia. ¡Ay, qué diferente! Y eso es a lo que le gusta, eso es lo que le agrada a Dios. ¿Y saben qué pasa cuando el hombre agrada a Dios? Es prosperado en todo. Es prosperado en todo. ¿Por qué creen que los hombres de Dios fueron prosperados?
Y no andaban al salto de mata y llorando, ay, no tengo para la renta, ay, no tengo para el carro. Y siempre se anda mendigando el pan y siempre se anda llorando y no tengo ni para esto, ando en la vil chilla y no tengo para esto y para lo otro. Mas el justo de Dios nunca anda llorando. El justo de Dios tiene el pan. El justo de Dios hasta tiene para dar, aunque no tenga. Y si tiene mucho, da mucho. Ah, qué tremendo, mis hermanos. Para terminar, mis hermanos, lo que dice acá, ya en los últimos versículos, en el versículo 28 es donde quiero llegar también. Dice, y este Daniel, ¿cuál Daniel? Daniel, dice, prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. ¿Por qué prosperó? Porque fue justo. Fue fiel, prosperó. ¿Qué quiere decir? Que Dios lo levantó, le tenía confianza al rey, los reyes le tuvieron confianza, tuvo un puesto, aunque era un esclavo, era un despatriado, era un inmigrante, no era de sangre azul, pero era un hombre temeroso de Dios. Él se mantuvo firme, él amó a Dios con todo su corazón. Él amó a Dios con todo su corazón porque había reconocido que era el Dios viviente, que Dios los había llevado al cautiverio por culpa de ellos mismos, pero ese mismo Dios los regresaría un día a su tierra. Yo creo firmemente, mis hermanos, en Dios, creo firmemente y creo que nuestra iglesia, yo creo que seré próspero, y lo digo en esta manera, hablando de la iglesia va a ser próspera. Dios me ha estado hablando desde antes del año y para entrar el año, que seamos obedientes. Francisco, sea obediente. Dile a mis hermanos que sean obedientes. Y esto va para todos los que me escuchan, porque de la obediencia procede todo. De la obediencia procede todo. La obediencia para con Dios procederá todo. Ya no sigas con camisas de 11 varas, como decimos allá en México. Ya no sigas con tus planes. Ya Dios te está llamando a otro nivel. Ya abandona el pasado por completo. Ya el pasado ya pasó. Hoy estamos viviendo en esta era. Necesitamos como nunca, más que nunca, la presencia del Señor para salir adelante. Yo espero, mis hermanos, que este año, y ya ha comenzado, mi Señor, a prosperarnos. Y lo digo en fe, lo digo creyéndole al Señor, porque dice, todo lo que pidas en oración, créelo, que ya lo tienes. Y así será. Y yo lo creo, mis hermanos, porque Dios me ha estado refrescando muchas cosas de los tiempos pasaditos. Me ha estado refrescando para llevarlos a cabo en lo personal, en la iglesia. Y estoy, mis hermanos, en la necesidad de estar delante de la presencia del Señor en todo momento y glorificarle. Pero les digo, mis hermanos, con toda sinceridad, así como le dijo el Señor a Daniel, y como dice aquí esta palabra, y en este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. La palabra que me dijo el Señor, déjenme se las leo. La palabra que me dijo el Señor fue esta. Para cada uno de ustedes, para todo aquel que me escucha. Si tú te prestas, serás prosperado, dice el Señor de señores. Si tú te prestas, serás prosperado. Y cuando digo prosperado, estoy hablando en todo aspecto. Si tú te prestas, el Señor no es mentiroso. No es mentiroso. No es mentiroso, mis hermanos. Los dejo con esta hermosa palabra. Si tú te prestas, serás prosperado.
Yo me estoy prestando, mis hermanos, porque yo creo que comienza lo bueno. Yo creo que comienza lo bueno para Iglesia Tiempo de Dios. Mi Dios me los bendiga en esta hermosa mañana. Y vayan adelante, pero no vayan con el mismo temor. No, 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 no. El Señor ha hablado fuertemente. Rompan con lo que tengan que romper. Rompan viejas costumbres que se han pegado como sanguijuelas y nos están chupando la sangre, están chupando la vida, porque la sangre es la vida. Rompan con flojeras. Rompan con acá, con lo que tienen en la mente, que ya lo tienen grabado por años. Aunque no estén viejos o estén viejos, no importa. Ya piensan que eso es. No, eso no es. Porque Dios trabaja y constantemente se mueve. Él es el Dios viviente. Mi Dios me lo bendiga. Y en Cristo Jesús, ánimo. Adelante. Amén.